Bien, ¿qué tal amigos? Les habla Solución Binaria y hoy les traigo un nuevo video para el canal. En este caso vamos a ver ya lo que es el procesador. Bien, este tema lo voy a estar dividiendo prácticamente en tres partes. En este caso vamos a ver en este primer video lo que son algunas cosas técnicas, algunas partes de lo que es el procesador, y un poco de teoría de lo que vendría a ser el procesador. Bien, por ahí capaz se me pasa algo de largo. Si por ahí tienen una pregunta, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. En el segundo video vamos a ver lo que son ya básicamente las marcas que son más conocidas, las marcas de procesadores que hay, tanto por AMD y por Intel, los tipos de procesadores que hay en esas dos marcas. Y en el tercer video vamos a ver lo que son algunas fallas técnicas que podemos encontrar en el procesador y cómo podemos solventar estos problemas, ¿no?, que podemos tener por ahí con algún procesador de alguna empresa que estemos viendo, de algún cliente si tenemos un taller. Bien, sin más, comencemos con el video. Bien, primero, para los que no sepan muy bien lo que vendría a ser este componente de aquí, que es el procesador, aquí les tengo lo que es una definición. Esto de lo que es el procesador, yo, para los que me siguen en el canal, yo tengo un curso que es el Computación Informática Básica, y ahí también hablo lo que es el procesador. Así que si por allí te interesa ver ese video, te voy a dejar aquí en lo que vendría a ser una notificación, una tarjeta, para que puedas ver el video, para que puedas también tener una base. Pero igual te voy a decir lo que es el procesador, ¿no? La definición. Básicamente el procesador, también llamado CPU, bien, CPU, que vendría a ser esto de aquí. No confundan el CPU con toda la caja, la torre, el case. Eso no es el CPU, ¿no? Coloquialmente le dicen así, aunque está mal. El CPU vendría a ser lo que es el procesador, ¿no? Y viene de sus siglas porque están en inglés, ¿no? En español sería unidad central de procesamiento. También se le puede llamar microprocesador, procesador, o micro a veces, ¿no?, dependiendo, algunos lo llaman así. Es un circuito electrónico, ¿no?, integrado por millones de transistores. Bien, el microprocesador está integrado, bien, está hecho por millones de transistores, diodos, resistencias y otros componentes de tamaños microscópicos. Bien, pero podríamos decir que lo fundamental vendrían a ser los transistores. Ahora, el procesador cumple la actividad más importante, que vendría a ser, como su mismo nombre lo dice, procesar los datos. Bien, esa es su función principal. Procesa los datos que vienen básicamente de la memoria, ¿no?, la memoria RAM en este caso. Procesa los datos de los programas, de servicios que se están dando en segundo plano en nuestra computadora, en nuestro sistema operativo. Y bueno, dependiendo de la capacidad del procesador, va a depender de cuán potente también es tu computadora, ¿no? Es uno de los factores importantes para ver cuánta potencia tiene la computadora. Bien, continuamos entonces. Tenemos por AMD y tenemos por Intel, ¿no? Y acá un ejemplo de un AMD Ryzen 5 3600. Bien, esto de lo que yo les estaba diciendo, los transistores, ¿no? Esto de los transistores, básicamente, que viene ya desde varias décadas atrás trabajando los transistores, y no solamente en computadoras, han trabajado en varios, se trabajan en varios dispositivos, como por ejemplo en lo que vendría a ser dispositivos móviles, como también vendría a ser celulares, bien, laptops. También se trabaja ahí lo que son los transistores. Pero ¿qué vendría a ser un transistor? Mira, gracias a los transistores, bien, que esto sería un transistor, que antes eran más grandes, eran mucho más grandes, ahora lo hacen de tamaño microscópico en la fabricación, más que todo, de procesadores, ¿no? Gracias a esto se dio una revolución en la fabricación de artefactos electrónicos, bien, específicamente en el tamaño. ¿Por qué? Porque estos básicamente se encargan de poder, por decirlo así, procesar la información, gracias a que trabajan con unas compuertas, ¿no?, unas compuertas lógicas, y trabajan en un lenguaje que es, podríamos decirlo, que trabaja en un lenguaje llamado lenguaje máquina, ¿no? Gracias a estos transistores
se puede dar lo que vendría a ser el paso de información o la restricción del paso de la misma información. Bien, gracias a esto la computadora se comunica, como dice, ¿no?, en lenguaje binario, también llamado máquina, con lo que puede hacer casi cualquier operación que conocemos, ¿no? La computadora, gracias a estos transistores, se pueden realizar varias operaciones por segundo. Bien, y la CPU, el CPU tiene millones de estos transistores, ¿no?, que están básicamente fabricados de forma microscópica. Bien, este es un transistor y cuando se juntan se les dice que realizan un circuito integrado. Bien, esa es la importancia de los transistores. Han estado evolucionando en el paso del tiempo, realizándose cada vez más pequeños para que se puedan crear básicamente componentes electrónicos también de igual forma más pequeños. Continuamos. Acá tenemos lo que es el procesador, en este caso un Intel Core i7, y vamos a ver lo que son las partes externas de la CPU. Bien, primero cuando vemos un procesador podemos ver aquí en la parte de la izquierda esta, digamos, placa, ¿no?, esta placa metálica que se le conoce como IHS. Esta placa es una placa de cobre revestida en aluminio que cumple dos funciones básicamente, aumentar la superficie de contacto del procesador y proteger al núcleo. Básicamente esto de aumentar la superficie de contacto del procesador es el procesador, bien, cuando nosotros lo ponemos en la placa, encima de este procesador va a ir lo que vendría a ser, se le conoce como un ventilador. Bien, este ventilador va a servir para que pueda enfriar lo que vendría a ser la CPU, porque la CPU en lo que vendría a ser el ventilador se calentaría demasiado. Bien, la CPU, como tiene que procesar varios programas, tiene que procesar todo lo que es la información, se calienta bastante. Bien, trabaja mucho, entonces necesita lo que vendría a ser un ventilador. Este ventilador se pone encima de lo que es el procesador y gracias a este IHS hace contacto, ¿no?, hace un mejor contacto con el procesador para que lo pueda enfriar y obviamente protege al núcleo. Ahora, en la parte del centro tenemos lo que vendría a ser el núcleo, ¿no?, que es básicamente ya el procesador en sí, y está soldado, ¿no?, está integrado básicamente, ya está unido a una placa, esta placa, ¿no?, esta placa verde que vemos aquí, una placa de baquelita, ¿no?, que es el cuadro verde que tenemos aquí, y en el cuadro de baquelita. Y en la parte de la derecha tenemos lo que vendría a ser ya lo que está debajo, ¿no?, debajo de esto, ¿no?, si le damos la vuelta vendría a ser lo que son los pines, ¿no?, pines o también llamados contactos, que básicamente estos son los encargados de hacer puente, ¿no?, de conectarse con lo que vendría a ser el socket de la placa madre. Y ya habíamos visto que en caso de Intel, ¿no?, como en este caso, los pines, bien, son como unas pequeñas, si podríamos decirlo así, bolitas, bien, que no sobresalen, no tienen relieve. Son unas bolitas que hacen contacto con el socket de la placa madre, ¿no? En este caso el socket sí es el que tiene ya lo que son los pines en punta, ¿no?, como ya lo habíamos visto en el anterior video de las placas madre, ¿no? Y en el caso de AMD es al revés, el procesador es el que tiene los pines en punta y el socket de la placa es el que tiene, por decirlo así, los pines así en bolita, ¿no?, sería al revés. Bien, continuamos. Algunos componentes de la CPU para verlo rápido. Bien, tenemos lo que son los núcleos, la caché, controlador de memoria y el halo. Estos no son todos, estos solamente son algunos. Hay muchos más componentes de la CPU, pero si yo los digo todos se va a tornar el video muy largo. Bien, solamente estoy diciendo, como por decirlo así, para los que son para mí los más importantes. Bien, núcleo, caché, controlador de memoria y el halo, que ahorita lo vamos a ver uno por uno. Bien, vamos a ver primero lo que son los núcleos. Los núcleos básicamente vendrían a ser, como lo he puesto acá, subunidades de proceso independientes. Bien, dentro, voy a retroceder un poco, dentro de lo que vendría a ser esto de aquí, que nosotros lo conocemos como núcleo, hay unos núcleos, bien, núcleos que son independientes. Bien,
son subunidades de proceso independientes, es decir, cada uno de estos núcleos va a realizar un proceso independiente. Bien, estos se encargan de procesar de forma separada las distintas tareas que realizamos con la computadora. Mientras más núcleos tenga una computadora, bien, una CPU, un procesador, va a poder realizar más tareas, bien, va a poder abrir, por decirlo así, más programas, va a poder hacer las tareas de los programas más rápido, como renderizado, edición de video o trabajo 3D. Esos trabajos que son pesados necesitan varios núcleos para que puedan realizarse de forma eficiente. Pero en una computadora doméstica, por decirlo así, que es para el colegio, una computadora de entrada, una computadora básica, no se necesitan tantos núcleos. Bien, mientras más núcleos, en teoría la computadora tendría que ser mucho más potente. Bien, en lo que vendría a ser aquí los núcleos sobresalen características sobresalientes de los núcleos vendrían a ser dos. Tienen varias características los núcleos, bien, pero sobresalen dos características. Lo que vendría a ser el número de acá, bueno, tendría que ponerle número de subprocesos o de hilos, bien, acá, no núcleos, número de hilos o threads, también llamados, y la frecuencia en la que estos núcleos están trabajando, ¿no? Esta frecuencia va a estar medida en gigahertz, ¿no? Y tú cuando veas un procesador, una CPU, cuando compres una, vas a ver que va a tener básicamente estas características. Por ejemplo, acá tenemos un Intel Core i3, en este caso de 10ª generación, y vamos a ver lo que vendría a decirles, ¿no? Los núcleos, ¿no? Mira que tiene 5 núcleos, y lo que son los subprocesos. Bien, tiene también 5 subprocesos. Es decir, que en cada núcleo hay un subproceso que se está realizando. Bien, los núcleos pueden tener, en la mayoría de los casos, en lo que son los procesadores actuales, tienen hasta 2 subprocesos, o también llamados hilos. Es decir, que por ejemplo, acá vemos un que tiene 5 núcleos y abajo que tiene 5 subprocesos, pero en otros procesadores vas a encontrar que hay, por ejemplo, 5 núcleos y va a tener 10 subprocesos. Es decir, que en cada núcleo tiene dos subprocesos, o también llamado 2 hilos. Y también mientras más hilos o más subprocesos tenga, es mucho mejor el procesador. Porque es como si el procesador, por decirlo así, ¿no? Coloquialmente, dentro de cada núcleo se dividiera, por decirlo así, no solamente estoy diciendo, por decirlo así, se dividiera o tuviera 2 núcleos también aparte, ¿no? Pequeños, dentro de un núcleo. Entonces por eso se le dice que son subprocesos, son hilos, o también son llamados threads. Bien, entonces en algunos procesadores vas a encontrar que en cada núcleo solamente hay un subproceso, pero en otros procesadores vas a encontrar que en cada núcleo hay hasta 2 subprocesos. Bien, y eso lo vas a reconocer porque la cantidad de subprocesos va a ser mayor que la cantidad de núcleos. Luego tenemos también lo que es la memoria caché, que ahorita la vamos a ver, pero por decirlo así rapidito te digo que la memoria caché, que en este caso es 4 megabytes de caché, es una memoria de alcance rápido para la CPU. Bien, es una memoria donde se almacena información de alcance rápida e importante para el procesador. Y no es necesario ya que se almacene esa información en la memoria RAM, porque como sabes, del procesador a la memoria RAM, aunque está cerca, ¿no? Se demora unas fracciones de milisegundos, ¿no? En poder extraer esa información, ¿no? Una información importante. Entonces, esta memoria caché ya viene incluida en lo que es el procesador, ya está dentro del procesador. Y es una memoria de fácil acceso, de rápido acceso para el procesador. Pero obviamente no va a ser mayor que la RAM, ¿no? La memoria RAM viene en 4 GB, 8 GB, 16, 32, 64 GB. Esta solamente es de megas. Y tenemos lo que vendría a ser la frecuencia. En este caso 2.80 GHz de frecuencia turbo máxima, ¿no? Turbo máxima quiere decir que es automáticamente la frecuencia, es decir, la velocidad del procesador
puede subir, bien, de forma automática. Esto va a depender del programa en que estés trabajando. Si estás trabajando un programa un poco más pesado, la frecuencia turbo quiere decir que tu procesador va a empezar a trabajar un poco más, bien, una velocidad un poco más rápida para que pueda satisfacer ese programa. Mientras tu computadora no esté realizando trabajos tan pesados, la frecuencia turbo va a bajar, ¿no? Es decir, la frecuencia del procesador baja un poco a su frecuencia base. Y entonces tenemos en lo que vendría a ser la frecuencia del procesador una frecuencia base y una frecuencia turbo máxima, que esta va a depender siempre del programa en que estés trabajando, si es un programa pesado o si son varios programas que estás realizando en paralelo, y de la calidad de ventilación, de enfriamiento de tu procesador. Bien, seguimos entonces. Acá tenemos, ¿no? Tengo un ejemplo de lo que vendría a ser, por decirlo así, ¿no? Imaginemos que tenemos un procesador y que este procesador solamente tuviese un núcleo, ¿no? Y acá vemos, mira, un core, un núcleo, como se lo conoce. Y acá está representado por una chica, digamos, que trabaja en una tienda y que está atendiendo a varios clientes. En este caso, estos clientes podríamos interpretarlos como si fueran los datos, ¿no? Los datos, la información que va a ir a lo que vendría a ser el núcleo del procesador. Solamente este tiene un núcleo, vamos a suponer. Ahora, para un procesador que tuviese solamente un solo núcleo, para poder trabajar con bastante información sería muy pesado. Bien, antes capaz las computadoras podían tener dos núcleos y podían trabajar programas normal, ¿no? Porque también eran programas de esa época. Pero ahora que estamos con programas que son más demandantes, necesitamos más cantidad de núcleos. Bien, entonces en la actualidad una computadora que tiene un solo núcleo para que pueda atender a toda la información que tiene o que está llegando al procesador sería muy fatal, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con más núcleos. Acá yo les he puesto entonces, digamos, un procesador que tiene en este caso 3 núcleos, ¿no? 3 core. Tenemos el primer core, el segundo core y el tercer core. Y vemos que tiene la información. Ahora, en este caso, la computadora va a trabajar más rápido, va a realizar las tareas mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque hay 3 núcleos, ¿no? Y va a poder hacer, estos 3 núcleos van a poder hacer, ¿no?, la misma cantidad, van a poder procesar la misma cantidad de información de forma paralela. Y en este caso están trabajando de forma paralela y por ende la computadora va a poder trabajar de forma mucho más rápida. Esa es la idea de los núcleos. Bien, mientras más núcleos van a poder realizar trabajos en paralelo mucho más rápido. Bien, y si tienen más hilos o más procesos, mucho mejor, ¿no? Imagínate que si tuviese este núcleo tuviese 2 hilos, podría trabajar más rápido. Igual, ¿no? El segundo núcleo también y el tercer núcleo también, ¿no? Se podría trabajar mucho más rápido. Bien, continuamos entonces. Acá vemos de forma representada, ¿no? Esto es un procesador de manera microscópica lo que vendría a ser los núcleos que están representados aquí. En este caso este procesador tiene 4 núcleos, ¿no? Un core, 2 core, 3 y 4 cores. Por aquí vemos lo que es la memoria, bueno, en este caso la memoria caché, el procesador gráfico. Bien, continuamos. Bien, ahora lo que es la caché. Bien, la caché, lo que ya les estaba diciendo, que básicamente es una memoria que trabaja a una gran velocidad y es de rápido, de fácil acceso para lo que es la CPU. Bien, ahora acá en esta parte de abajo tengo lo que es el procesador, la CPU, ¿no? Y de forma representada aquí al ladito, mira, aquí al costadito tengo lo que es el caché. El caché va a venir así con este nombre, L1, L2 y hasta L3, ¿no? Y cada esto de L1 van a tener cada pedazo de caché, bien, L1, L2, cada uno va a tener su tamaño. Bien, cada uno va a tener su tamaño que va a poder almacenar hasta cierta información, ¿no? Que ese tamaño en la época actual en la que estamos se mide en megabytes. Bien. Ahora, si tú ves por aquí, tenemos lo que es la RAM, ¿no? En la parte más de la derecha. Ahora, la RAM, como está más lejos del procesador, se demora un poco más, ¿no?
se demora lo que vendría a ser en recolectar información, ¿no?, de la CPU a la RAM. Este controlador es un controlador de la CPU a la RAM. Bien, entonces como veían que se demoraba lo que vendría a ser la comunicación entre el CPU y la RAM para poder utilizar información importante, ¿qué hicieron? Pusieron lo que es la memoria caché dentro de lo que es el CPU, y así el procesador puede rescatar la información, ¿no?, de mucho, puede rescatar la información mucho más rápido. Bien, para eso sirve básicamente la memoria caché. Bien, continuemos entonces. Ahora lo que es el controlador de memoria, lo que lo habíamos visto también en la imagen anterior. Básicamente, ¿no?, esto se trata de un elemento que está localizado también dentro de lo que vendría a ser el procesador, en la parte interna del procesador. Y este controla la comunicación entre la memoria RAM y el microprocesador. Bien, aquí ya vemos, ¿no?, el procesador y la RAM. Bien, aquí que después también vamos a estar viendo lo que es el tema de la RAM, pero aquí les dejo una imagen, en este caso de la marca Kingston, bien, de la serie HyperX, la familia Fury, y tenemos lo que es en este caso el procesador y la RAM, ¿no?, y lo que vendría a ser el controlador de memoria que está integrado a la CPU. Bien, y para terminar tenemos lo que es la unidad aritmética lógica, o también llamada ALU. Básicamente esta unidad aritmética lógica se va a encargar de, como su mismo nombre lo dice, va a realizar lo que son las operaciones aritméticas que nosotros conocemos, que vendrían a ser la suma, la resta, y también puede realizar lo que vendría a ser multiplicación y división, pero ya son un poco más complejas, y va a poder también realizar lo que son, por decirlo así, funciones lógicas. Bien, es decir, funciones como AND, como OR, como SOR, que son funciones lógicas, ¿no? Esto trabaja esta ALU con lo que son las compuertas lógicas. Ahora, esta unidad aritmética lógica, aquí vemos en la parte de la derecha lo que vendría a ser su esquema, pero básicamente esta unidad aritmética lógica, acá vemos que vendría a ver lo que vendría a ser lo que es lo que hay en la parte de arriba, lo que vendría a ser es registros. Tenemos un operando 1, un operando 2, que van a entrar a lo que vendría a ser el ALU. El ALU se va a encargar de realizar la operación, ya sea una operación aritmética, una operación lógica, y después va a haber un registro, un resultado, ¿no?, un registro de resultado, una salida que se va a ir a lo que vendría a ser el bus de datos de nuestra placa madre. Bien, básicamente así trabaja la unidad aritmética lógica, que trabaja en un lenguaje también máquina, lenguaje binario, es decir, de ceros y unos, donde a partir de dos operandos va a realizar una operación, y de esa operación va a haber un resultado, ¿no? Y como ya les había dicho, esa operación puede ser una operación aritmética, o puede ser una operación o una decisión lógica. Bueno, y sin más, eso vendría a ser lo que son las partes del procesador, algunas de las partes. En los próximos videos vamos a estar viendo lo que vendría a ser las marcas, los distintos modelos que hay dentro de AMD y dentro de Intel, y después vamos a estar viendo lo que son algunas fallas que pueden haber en el microprocesador. Bien, sin más, yo me despido, nos vemos en una próxima entrega. Si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete y nos vemos.